Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. El acontecer internacional en este inicio del 2025 está que arde, está caliente, está on fire. Sí es cierto que en Panamá está lloviendo y hace frío en las noches, pero la política está caliente. Cuando digo caliente, te lo digo de que viene con todo. Donald Trump el 20 de enero toma posesión. Antes, 10 días antes, Nicolás Maduro toma posesión. Pero ese mismo día, Edmundo González Urrutia toma posesión también en Venezuela. El Juan Guaidó 2.0. Y en este revuelo político, porque hay muchas otras cosas más que pasan a nivel mundial, en este revuelo también hay puntos de vista y encontronazos a diestra y siniestra. Y te lo voy a demostrar. La política panameña está dividida. Y hoy lo voy a demostrar. Vamos a comenzar aquí en este medio. Ricardo Martinelli sube esta foto hace un par de horas donde Shirley Castañeda, nada más y nada menos, Shirley Castañeda, diputada de Realizando Metas, abogada también de Ricardo Martinelli y por supuesto presidenta de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, está en un evento en donde Donald Trump está presente en Mar-a-Lago, Miami, Florida. Además de otros distinguidos panameños, Donald Trump y otras personas más están allí. Y vemos en la imagen que efectivamente Shirley Castañeda está muy amena en una reunión donde está Donald Trump también. Hay gente que dice que esta foto no es real y que todo esto es mentira. Bueno, para los que dicen eso, aquí sale, creo que si no me equivoco, el hijo, uno de los hijos de Donald Trump, como presentador, y dice, no sé quién es él. Parecía de lejos a uno de los hijos, pero bueno, este es el evento en Mar-a-Lago. El licenciado Félix Paz, junto con otros distinguidos miembros de Realizando Metas, fueron invitados a Mar-a-Lago, donde asistió el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y la primera ministra italiana Giorgia Meloni. La primera ministra italiana, bueno, ahí Giorgia Meloni es la mandamás en Italia, de obviamente la derecha más radical que podría tener Italia en estos momentos. Giorgia Meloni, sí señor, donde se expuso el grave problema del lawfare o justicia, específicamente el caso de Panamá. ¿Qué? Escucha esto. ¡Wow! Antes quiero escribir, no sé, me dan ganas de escribir ahorita qué significa lawfare. ¡Wow! Significado, vamos a ver, porque hay mucha gente que no sabe qué significa lawfare. Lawfare es un término que combina las palabras inglesas ley y guerra. Se refiere al uso de procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos de un país. Es un método de guerra asimétrica, no convencional, en el que la ley se utiliza como un medio para conseguir un objetivo militar. Aunque no es un concepto jurídico en el ordenamiento español, se utiliza para describir a la persecución judicial basada en intereses espurios y no en el imperio de la ley. Lawfare. Quitar a funcionarios, a instituciones, a gobiernos, bajarlos con campañas mediáticas, entre otras. Muy interesante. ¿Qué les parece? ¿Dónde sale esto en los medios de Panamá? No lo he visto. Increíble. Sale en medios alternativos. Qué bueno. Vamos a escuchar. Qué interesante. Muy interesante. Hola.
Feliz paz. birthday of the former president of Panama, Ricardo Martinelli. Oh, We welcome with great enthusiasm the victory of President Donald Trump and the American people in the election for the 2025-2029 term. él está hablando y le están permitiendo hablar en un inglés bastante entendible sobre la situación. Esto no es cuento. ¡Wow! This victory marks a historic moment for America, for the salvation of freedom of the great nation to make America great again. Make America Great Again. Es que Panamá no está en contra de nada con Estados Unidos. Somos amigos de ellos, ¿cierto? I bring to your attention the case of former President of Panama, Ricardo Martinelli, a friend and ally of the United States, who has been the victim of intense political persecution since 2014. This lawfare campaign has used the Panamanian judicial branch to discredit him and prevent his political participation using two different cases. In other words, it has been the same history of persecution that Donald Trump has suffered. In the first case, Martinelli was subjected to a direct trial without prior knowledge of the charge against him in violation of the due process clause of the Panamanian Constitution. Él está hablando específicamente de todos los abusos en el debido proceso de Ricardo Martinelli. Esto es joya, esto es una belleza que no veo en los medios tradicionales que ahora te voy a poner. No te creas que no, te los voy a poner para que veas. This political judicial system finally recognizes, after a year of struggle, that Ricardo Martinelli was innocent. The second case presents an even more serious violation. The development of the process and trial was so fast, the violation of the criminal procedure code, with the aim to disqualify him from the May 2024 presidential elections. In addition, the special doctrine inside the extradition treaty between Panama and the United States was ignored by the Panamanian judicial branch. Y mira qué interesante de todo lo que dice en detalle. The Eastman Dilemma, Lawfare or Justice. El lawfare. Y este lawfare, por supuesto, es orquestado aquí en Panamá por la oligarquía, ¿verdad?, de la izquierda progresista que tanto daño también le hizo a Donald Trump en Estados Unidos. No olvides que el Partido Demócrata es el que lleva la bandera de todas estas cositas de colores y todas estas liberaciones y todo este poco de payasadas que realmente solo son distracción para los reales problemas del mundo entero. Entonces, estas son cosas que me dejan con la boca abierta. No lo puedo creer, qué interesante. En Mar-a-Lago están panameños hablando del tema del lawfare que se le hizo no solamente a Ricardo Martinelli, sino que se le hizo a José Raúl Mulino y todo lo que ha tratado de hacer la izquierda progresista de Panamá y en Estados Unidos y en el mundo entero, porque si está Giorgia Meloni de Italia, es que también ella ha vivido por eso. Esa misma izquierda de Macron, en serio, el país en decadencia. Qué olimpiadas más pupucientas que hubo en el río Sena. ¿Se acuerdan? ¡Wow! ¡Qué cosa más increíble! Uno se queda, ¡wow! ¡Eureka! Esto es increíble. Todo lo que uno está viendo aquí, Panamá, en Mar-a-Lago, con Donald Trump. You know. Without due process and corrupt system, just China takes advantage, creating an environment and inequality in our country. We must reaffirm our commitment to democracy, freedom, and cooperation with strategic allies such as the United States, Taiwan, and the American investors. Mira In tú. the past, Panama has demonstrated its determination to defend these values, as when under the leadership of Ricardo Martinelli, it resolutely prevent a North Korean ship loaded
with illegal weapons from passing through the Panama Canal. Él está hablando cuando Corea del Norte intentó pasar por el canal de Panamá un barco con armas peligrosas, por supuesto, y sustancias peligrosas, por supuesto, desde Corea del Norte por Panamá. Y él prohibió que ese barco pasara. Él está hablando de la gran amistad que tuvo el gobierno de Ricardo Martinelli con el gobierno en aquel entonces de los Estados Unidos, si no me equivoco, era Obama. Y estaba ya como comenzando el gobierno de Donald Trump. That action must continue to ensure the stability and security of our region. Claro, habla de que esas decisiones que tomaron ayudaron a la estabilidad y a las buenas cosas que se evitaron con ese acto tan peligroso. We are continuing to fight for his freedom and for a Panama that is a strong ally of the United States. We are confident that upon his return to the presidency, Martinelli will work to consolidate bilateral relations, combat illegal immigration, addresses geopolitical challenge in the region, and restore relations with Taiwan. Ahí está. Los retos políticos con esto también quiere decir que una buena democracia y toda la persecución política que le hizo y las relaciones con Taiwán y las relaciones con China, todo esto tiene mucho que ver con el tema del lawfare que hubo aquí en Panamá. Martinelli still have confidence that the certiorari of the Panama Supreme Court will bring justice to our country. Thank you very much. Y los aplausos impresionantes. Eso es para callarle la boca a los que piensan que esta foto es falsa y que esto no pasó. Definitivamente sí pasó. Y que mal por los haters, que esos que van al baño a cada rato a botar diarrea y porque no aguantan cuando ven un video de esto. De verdad que es desastroso. Y es Lomotil que no les funciona, que no hay en la farmacia, que tienen que seguir buscando Lomotil. Pero tranquilo, que hay más. Hay más. Porque esto se pone más bueno cada vez. Y mira por qué lo digo. Última hora. Senador estadounidense, y habla de que se instala un nuevo Congreso en los Estados Unidos, en donde Mike Johnson es reelegido como el presidente de la Cámara Baja de Representantes, asegura que Trump va a negociar con Nicolás Maduro. Escucha esto. Qué interesante. Senador de Estados Unidos Bernie Moreno, muy famoso Bernie Moreno, Trump trabajará con Maduro porque él es el que va a tomar posesión del cargo. Trump trabajará con Nicolás Maduro porque él es que va a tomar posesión del cargo la próxima semana, sentenció este viernes el senador republicano Bernie Moreno. Durante una entrevista, Moreno especificó que Estados Unidos no elige quiénes son los líderes de los países. Por Dios, ¿quién puede pensar que Estados Unidos elige quiénes son los gobernantes? ¿En qué cabeza cabe, verdad? Que Estados Unidos elige quién es el presidente de cada país, ¿verdad? ¿En qué cabeza puede caber eso? Por favor, eso lo veo en las películas. Que reciban de vuelta... Mira lo que dice. Durante una entrevista especificó que Estados Unidos no elige quiénes son los líderes, asegurando que al final del día los intereses de Estados Unidos son que reciban de vuelta a todos los venezolanos ilegales que están en este país, que hagan negocio con Estados Unidos y dejen de hacer negocio con Rusia y China. Eso es lo que le interesa. Y yo te lo entiendo porque, ¿sabes? Están siendo bastante sinceros. ¿Sabes? No quiero que hagas negocio con Rusia ni con China, porque son potencias y pierdo yo en la batalla. Esto es lógico, porque esto al final del día es eso. Negocios de armamento con Rusia, no. Negocios de economía, tecnología, bla, bla, bla. Textiles, lo que sea, con China, no. Todo con Estados Unidos. Claro, son las tres potencias, y aquí lo están diciendo claramente. Las tres potencias del mundo son Rusia, China y Estados Unidos. Lo demás es punto y aparte. Y muy, muy aparte. Pero bueno, lo está explicando claramente un senador. El 10 de enero es la fecha en la que debe tomar posesión el nuevo presidente. Salido de las urnas el 28 de julio pasado, donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, asegura que acudirá a la Asamblea Nacional a tomar posesión del cargo para un tercer sexenio consecutivo en el puesto. Vamos a ver, vamos a escuchar lo que dice aquí. Escuchemos esto. He's going to work with Maduro because that's who's going to take
Él va a trabajar con Maduro porque él es quien va a tomar posesión del cargo la próxima semana. Al final del día, Estados Unidos no es quien elige quiénes son los líderes de estos países. Tuvieron una elección. La gente dice que no fue justa, pero al final del día, los intereses de los Estados Unidos son detener el tráfico de drogas, que reciban de vuelta a todos los venezolanos ilegales que están en este país, recibiéndolos de regreso y que hagan negocios con Estados Unidos y que dejen de hacer negocios con Rusia y China. Y de ese punto en adelante podemos discutir donde hay una elección libre y justa que sea monitoreada por la comunidad internacional. Mi pregunta es la siguiente. Escuchando este argumento del senador estadounidense, que me parece bastante razonable, pensando en los intereses de Estados Unidos, si yo fuera estadounidense yo pensaría de esa manera. Bastante coherente lo que dice. Mi pregunta es la siguiente. Entonces, si esto es así, ¿dónde queda esta imagen? ¿Dónde queda esta imagen de Milei y Edmundo González? ¿Show? Porque acuérdate que el dueño del show es Estados Unidos. Y ellos pueden permitir estas pantomimas como tal venezolano huyéndole a Venezuela aquí. ¿Y cómo lo vemos? Ahí puede hacer una pequeña republiquita. ¿Por qué no agarra toda esta gente Edmundo González, verdad? Se la lleva para Venezuela y le hacen una buena oposición. Y quitan del poder al tirano. ¿Por qué no hace eso si él es un verdadero caudillo? Como lo hizo San Martín, como lo hizo Bolívar, como lo hizo Sucre, como lo hizo Santander. ¿Verdad? Usted que lee historia y sabe bastante, porque sé que los you knowers leen historia. ¿Por qué no hace como hizo O'Higgins? ¿Por qué no hace como hicieron todos estos próceres de Latinoamérica, de Iberoamérica? ¿Por qué no hace eso? ¿Verdad? Agarra a todos estos venezolanos y llévatelos para Venezuela en una marcha y vayan a tumbar al tirano. ¿Verdad? ¿Por qué no hace eso? No. No, porque no funciona así. Así no funciona. Tiene que venir Papi USA o alguna otra potencia mundial armamentística y montarle una guerra y tumbar y derrocar. Porque así fue lo que pasó en Panamá. Eso fue lo que pasó en Panamá. Acuérdense que Endara y Arias Calderón y Ford hicieron una llamadita. Vengan, invádannos, porque nosotros estamos aprobando que eso pase. Eso lo dijo Pichulo, que en paz descanse. El pan de dulce. Anamey no deja mentir. Él lo dijo. Llamaron. Papi USA, tráenos las bombitas. Y forma un revolú y llévatelo, mi rey. Llévatelo. Llévatelo, mi rey. Wow. Ojo, 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 ojo. ¿Qué quieres que te diga? Pero esto sigue. Esto sigue. En la gira de oposición venezolana, Mulino, yo te pregunto a ti. Si Shirley Castañeda, que es de Realizando Metas, ¿verdad?, está en Mar-a-Lago y a ti no te invitaron, porque a ti no te invitaron, Mulino. Mulino, a ti no te invitaron. Creo que hay algo en la comunicación como que no está funcionando, no está llegando bien la comunicación. Porque si acá el senador dice, ¿verdad?, que van a negociar. Él va a trabajar con Maduro porque él es quien va a tomar posesión del cargo la próxima semana. Bien, si Trump va a negociar y va a hablar con Maduro, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Mulino, hay algo en la comunicación. Shirley Castañeda, Mulino, algo está mal aquí. Mulino, algo no anda bien, Mulino. Yo creo que tú estás yéndote con los perdedores, Mulino. Te estás yendo con los perdedores, Mulino. Te estás yendo con la izquierda la izquierda woke. Mulino, te estás yendo con los que no tienes que irte, Mulino. ¿Qué parte? Sí, Trump te va a quitar el canal, Mulino, y tus amigos.
millonarios se van a quedar sin su canal, porque el canal es de los millonarios. El canal no es mío, ni de los otros hijos de la cocinera que ven mis videos. Molino, te van a quitar el canal. Pela el ojo, Molino, que te quitan tu canal. Tú dijiste que el canal te pertenece. Nos pertenece, dice. Bueno, no, a mí no. A mí no me pertenece el canal. Entonces, Molino, Molino, mi rey, pero Shirley Castañeda con Donald Trump. ¿Por qué tú no estabas ahí? ¿Por qué no estaba Martínez Hacha, tu flamante ministro de Relaciones Exteriores? ¿Por qué no estaba Felipe Chapman, el mejor economista del mundo? ¿Por qué no estaba Dino Mon ahí? El mejor actuario de la bolita del mundo, amén. ¿Qué pasó? Molino, ¿tú estás seguro que es una buena idea que Edmundo González Urrutia, el Juan Guaidó 2.0, venga para Panamá para otro show de 100,000 venezolanos? ¿Que por qué no se van marchando para atrás? Cruzan la frontera del Darién, que ya se saben el camino, y se van por ahí directito para allá, para Venezuela, a tumbar al tirano. Mayer, uno de los momentos más emocionantes que he vivido. Venezolanos también nos encontramos en las calles de nuestro amado país. Mayer Mirachi poniendo la bandera de Panamá y la de Venezuela. Que no te vea Trump, que dice que va a negociar con Shirley Castañeda con Trump. Al final del día, Estados Unidos no es quien elige quiénes son los líderes de estos países. Claro que no, claro que no, claro que no, claro. Oye, que me da una picazón en el ojo. Estados Unidos nunca elige. ¡Wow! ¡Qué picazón me ha dado en el ojo, Dios mío! Nunca elige quiénes son los presidentes de los países. ¡Oh! ¡Wow! Shirley Castañeda. Mayer. También te estás equivocando, mi rey. Mucha chiquillada, bro. Déjalo ahí, papá. ¿Qué vamos a hacer? Molino. Shirley Castañeda. ¿En serio? ¿Y ninguno de tus flamantes ministros? Ni siquiera Juan Carlos Navarro con su flow ye allá en Nueva York, brother, ahuevado. Tampoco. Bueno. Déjalo ahí, papá. Déjalo ahí, que esto está muy raro. You know.